Buenas tardes. Hoy vamos a iniciar la clase de amplificadores con transistores bipolares y transistores MOSFET. Los dos tipos de transistores se pueden usar para hacer amplificadores, son equivalentes. Y de hecho antes se hacían amplificadores de tubos al vacío. No sé si han escuchado los tubos al vacío, ¿verdad? Que bueno, la gente que toca algún instrumento, ¿verdad? Un tubo al vacío es más o menos así el símbolo. Y el tubo al vacío tiene el mismo principio de funcionamiento, ese es el símbolo, tiene el principio de funcionamiento de pasar una cierta cantidad de corriente, y la corriente es controlada por una terminal de control. Entonces la terminal 1 y la terminal 2. Lo que buscamos con un amplificador, bueno, con los transistores, ya sea el MOSFET o sea el transistor bipolar, es hacer algo parecido. Vamos a controlar la cantidad de corriente que pasa de manera muy precisa usando una tensión de control, ¿verdad? La tensión en el MOSFET porque es efecto de campo, y la corriente del bipolar porque es una amplificación de corriente, por eso teníamos beta. Pero también desde el tubo al vacío son circuitos que controlan la corriente que fluye a través de ellos usando un voltaje. Entonces los músicos, la historia de los músicos es que hay muchos músicos que todavía dicen que los amplificadores de tubo al vacío suenan mejor y que suenan más cálido y que suenan más bonito y que es más chiva. Yo pienso que puede que hasta distorsionen más, porque en la actualidad con los transistores, la electrónica de estado sólido, también se obtienen amplificadores de muy alta calidad. Entonces con cualquier dispositivo uno puede hacer amplificación. El principio de funcionamiento de un amplificador es el siguiente. Yo tengo una señal de entrada, puede ser una tensión. La señal, si es audio, por ejemplo, es una señal variable en el tiempo. Si es MP3, por ejemplo, lo que tengo son muestras. Entonces lo que tengo en MP3 más bien son como puntitos de la señal, y eso está guardado a cierta cantidad de bits por segundo. Entonces, por ejemplo, 128 kilobits por segundo es cierta cantidad de muestras por segundo. Entonces el circuito que lee MP3 o la computadora lo que hace es que interpola y obtiene una señal que es continua. Hay diferentes calidades de MP3, unos con más puntos, unos con menos puntos. Y entonces, bueno, esta señal la queremos convertir primero utilizando un transistor a una señal de corriente. Entonces la señal en este punto va a ser corriente de drenador o corriente de colector o corriente, ¿verdad? Una señal la convertimos en corriente. Para eso utilizamos el transistor. Tenemos una corriente variable en función del tiempo. Y si yo tengo una corriente y tengo una resistencia mucho más alta, entonces voy a pasar esto por una resistencia muy alta, y al final corriente por resistencia me va a dar un voltaje de salida. ¿Ya? Entonces en órdenes de magnitud, si la tensión de entrada tiene por ejemplo 100 milivoltios aproximadamente, si tengo un teléfono, ¿verdad? Y tengo el jack de los audífonos, que ahora hay poquitos teléfonos que tienen jack, no, todavía hay muchos, le conecto el jack de los audífonos, tengo como un voltio pico de amplitud máximo, digamos, le pongo el volumen a full, tengo, no sé, digamos un voltio máximo y un voltio mínimo. Digamos que son 100 milivoltios, entonces eso lo convierto en una corriente. La corriente puede tener, no sé, miliamperios, ¿verdad? Puedo poner una señal de 5 miliamperios, por ejemplo. Estos son en corriente alterna, ¿verdad? Son 100 milivoltios por el coseno de omega t. Y aquí tendría 5 milis por el coseno de omega t. Y después 5 miliamperios lo paso por una resistencia, qué sé yo, de 2 kiloohmios. Y 5 por 2 me da, yo creo que me exageré, le voy a poner 200 ohmios. 5 milis por 200 ohmios son, es un voltio, ¿verdad? Y entonces aquí en la salida tengo un voltio coseno omega t. Entonces quiere decir que de 100 milivoltios que tenía en la entrada yo saqué un voltio. ¿Cuánto gané? Saqué 10 más, ¿verdad? Entonces un amplificador, el símbolo de un amplificador es un triangulito, así. Si en la entrada tiene 100 milivoltios pico y la salida tiene un voltio pico, el factor que se llama la ganancia sería un voltio pico entre 100 milivoltios pico sería 10. Es decir, la entrada se multiplica por 10 y eso sale a la salida.
pero internamente el amplificador necesita convertir el voltaje a una corriente y la corriente pasarla por una resistencia más grande para obtener un voltaje nuevo. Y más o menos así es como funcionan la mayoría de amplificadores. Convertimos y después volvemos a convertir. No podemos hacer conversión directa de voltaje a voltaje. Bueno, sí hay circuitos que convierten de voltaje a voltaje, pero los que vamos a ver hoy, ese es el principio de operación. Entonces dice primero amplificadores, acople capacitivo y análisis de transistores en corriente alterna. Está como en desorden. Entonces en acople capacitivo, la utilidad o lo principal que tenemos es que existen algunos circuitos con transistores que hemos visto, que hemos estudiado, que son muy teóricos, como los circuitos de polarización. ¿Se acuerdan que poníamos una resistencia y poníamos otra y después poníamos... ¿Y eso para qué sirve, verdad? Esa es una de las preguntas principales. Yo tengo un circuito que es sumamente teórico y no sé para qué encenderlo, ¿verdad? Porque no está haciendo nada. Entonces, la lógica es que en circuitos con CD yo puedo establecer un punto de operación y hacer fluir una corriente por aquí. Esa es la corriente de drenador. ¿Se acuerdan que el transistor tenía curvas? Entonces, si tengo la curva del transistor, que más o menos se ve así, bueno, 0 hasta VTH, porque esto es un MOSFET, y esto es VGS, y esta es la corriente ID. Esta es la curva de salida. Y después de VTH tengo una cuadrática. Entonces, con CD lo que hacemos es que colocamos el punto de operación del circuito y decimos por ahí pasa, qué sé yo, los 5 miliamperios que, bueno, vamos a ponerle 10 miliamperios y aquí un VGS de, no sé, 0.8 voltios. Bueno, eso está muy pequeñito porque los transistores que vimos tenían 2 voltios de voltaje de encendido, entonces pongámosle 3 voltios. Eso es en CD, ¿verdad? Entonces el circuito en CD solamente está pasando corriente, está encendido, pero está como en un estado donde está ahí en su base. La funcionalidad de un circuito que usa CDICA, ¿cuál sería la funcionalidad de un circuito que use CDICA? Vamos a asumir que este punto le vamos a superponer por superposición una fuente de alterna también. Eso es equivalente, vamos a poner otro ejemplo. Si yo tengo aquí un transistor y tengo una fuente de CA y una fuente de CD, eso debería ser la superposición de las dos señales, ¿verdad? Entonces tengo aquí 100 milivoltios pico y aquí una tensión de 3 voltios. Entonces en el gate, ¿cómo se ve esa señal? El voltaje en el gate, en función del tiempo, se ve como una onda de 3 voltios y encima tiene 100 milivoltios para arriba y para abajo, ¿verdad? Entonces, en la curva de transferencia, esos 3 voltios están ahí, pero yo tendría, no sé si estoy dibujando muy pequeñito, tendría una variación aquí local, ¿verdad? Muevo el punto de operación hacia la derecha y hacia la izquierda, y lo que me permite es que la salida, eso es una salida que tiene que estar dentro de esa curva, entonces la salida va a tener una corriente. Si yo ese punto lo muevo con superposición, tengo una parte de CD y una parte de CA. La ventaja que tiene el transistor es que la onda que sale de corriente es casi igual a la onda que sale de voltaje, siempre y cuando la tensión de entrada sea pequeñita. Y voy a explicar lo siguiente, ¿verdad? Si yo quiero calcular aquí la corriente de drenador en función del tiempo, también tiene dos componentes. En el circuito que puse abajo, ¿verdad? Que es superposición, la componente, si tengo estos 3 voltios, dije que la componente en Y iban a ser 10 miliamperios, según el diagrama que está arriba, es el mismo diagrama. Entonces tengo 3 voltios, 10 miliamperios, pero sobre esos 10 miliamperios voy a obtener una variación de corriente también cuando le ponga la corriente alterna. Entonces la idea es que el circuito me convierte el voltaje de alterna a corriente alterna, pero la corriente de salida en función del tiempo sería 1/2 de K' W entre L por VGS, que es una señal compuesta. VGS sería la tensión de 3 voltios más la tensión de 100 milivoltios por el coseno de omega t menos el VTH al cuadrado. El problema que tiene esa ecuación es que si la entrada son fasor, ya vieron fasores en el curso de CA, ¿verdad?
si la entrada es un fasor, sería 100 milis por ángulo de 0, ¿verdad? Entonces la entrada yo podría representarla como 100 milis con ángulo de 0 grados. Y ese es el fasor de la onda alterna de la entrada. La onda alterna de la salida va a quedar con un coseno cuadrado y ya no me sirve. Entonces, mucho del modelado que se le hace al transistor en corriente alterna es una linealización, para no usar esa ecuación tan fea porque verdad está difícil de usar. Lo que hacemos es que tomamos esta onda que viene por aquí y la multiplicamos por una constante que sería la pendiente de esta curva en el punto de operación. Ajá. Entonces, si nos imaginamos que esta cuadrática en este pedacito tiene una pendiente y la pendiente es como la recta tangente, esa recta es una línea recta que tiene una pendiente constante, entonces para sacar la corriente de salida yo agarro la entrada y la multiplico por la pendiente. Y la pendiente de esa gráfica es un parámetro del modelo de pequeña señal. Bueno, la pendiente hay que medirla justo en el punto de operación. La pendiente sería una línea recta. Bueno, tiene que ser como tangente al punto de operación. Y esa recta tangente es la derivada de la ecuación del transistor. Entonces a eso se le llama la transconductancia GM. GM es un parámetro que me da el modelo de corriente alterna de los transistores. Entonces la clave es la siguiente, para resumir un poquito. Ajá. Sí, lo que pasa es que hay una transconductancia de CD y una transconductancia de SA, pero sí entra porque entra hasta esta presentación inclusive. Todavía el examen tengo que poner la fecha, pero faltan varias semanas, creo que faltan 15 días. Ahora revisamos el cronograma. Pero sí, en teoría estos son amplificadores bipolares y amplificadores MOSFET y sí deberían entrar. Entonces tengo que buscar más práctica también y tenemos una semana completa para hacer práctica. El examen no, creo que falta todavía. Ahorita revisamos el cronograma, pero si está muy cerca lo movemos porque creo que faltan como 15 días. Ok, entonces es que esta es la semana 10, pero estamos viendo la materia de la semana 11, entonces va a quedar una semana extra para hacer práctica. Sí. Ok, resumiendo, entonces el resumen de todo esto que acabo de hablar, porque es mucha información y la primera vez que uno ve este modelo se enreda mucho. La idea es la siguiente: yo tengo un circuito que en CD lo puedo conectar para que tenga una corriente base, digamos, tiene una corriente ahí estable. Y lo que voy a hacer con la parte de SA es que voy a mover esa corriente para arriba y para abajo. La voy a mover con un voltaje en la entrada que también va a subir y bajar. Entonces la idea es que el voltaje de entrada sea pequeñito para que el punto de operación se mueva aquí hacia la derecha y la izquierda y que la onda de la corriente también se mueva para arriba y para abajo y que la corriente sea función de la entrada y de una constante. Porque entonces en el punto de operación la pendiente es más o menos lineal, que eso es lo que vamos buscando. Aquí abajo no me sirve, con el transistor apagado no me sirve porque no tendría, ¿verdad? Yo muevo la tensión aquí en la entrada y no tengo variación de corriente. Entonces un circuito que no tiene la parte de CD no me puede variar la corriente en CA, ¿verdad? Si tengo el circuito apagado en CD, estoy en esta parte de la curva. Y si tengo mucha corriente en CD, estoy aquí muy arriba, entonces la tensión de entrada se multiplica por la pendiente, que en este caso va a ser una pendiente más alta y me va a dar más corriente de salida. Entonces la clave es que la transconductancia es esa pendiente. Y les decía que había dos transconductancias, porque esta GM es la transconductancia que es en pequeña señal se llama al aplicar corriente alterna. Corriente alterna se llama pequeña señal porque el voltaje de entrada es pequeño. Y la transconductancia de gran señal, que es en CD, es la constante K del transistor. Entonces sabíamos que la corriente ID es igual a un medio de K. Este parámetro se llama la transconductancia del proceso, porque depende del proceso de fabricación. Entonces también se llama transconductancia porque me convierte un voltaje de entrada a una corriente de salida, ¿verdad? Yo tengo un voltaje de entrada y lo convierto a corriente de salida con una conductancia. Entonces hay una conductancia o transconductancia de gran señal que es en CD. CD se llama gran señal. Y una transconductancia de pequeña señal. Entonces,
dice que circuitos que usan CD y CA son muy comunes, más comunes de lo que inicialmente se podrían pensar. Un ejemplo es como un amplificador inicial, porque entonces la función del circuito es tratar de hacer la superposición de estas dos señales. Si necesito un modelo lineal, ¿verdad? Estamos haciendo todo este análisis de que el modelo sea lineal, porque aquí abajo la ecuación esta cuadrática que tengo, en este paréntesis yo ya estoy conectando la entrada 1 y la entrada 2 y las estoy sumando, pero yo no puedo decir que eso sea igual por superposición, porque si yo intento hacer superposición, yo puedo decir que la corriente de tiempo es igual a la componente de corriente directa, que sería un medio de KW entre L 3 menos VTH al cuadrado, y sumarle la componente de CA, que sería 100 mili por el coseno del ángulo menos VTH al cuadrado. Eso no es igual que lo que está a la derecha. Yo no puedo usar superposición en un circuito usando la ecuación cuadrática, porque sabemos que las ecuaciones cuadráticas son no lineales, ¿verdad? Aquí con blanco abajo voy a copiar que si yo tengo a más b al cuadrado, eso no es igual que a al cuadrado más b al cuadrado, ¿verdad? Eso es como intentar hacer superposición, y por eso es que está prohibido hacer superposición de CD y CA, por lo menos con la ecuación cuadrática. Si fuera un transistor bipolar, entonces no son cuadráticas, son exponenciales, pero yo tampoco puedo hacer exponenciales, ¿verdad? Porque e a la a más b no es igual a e a la a más e a la b. Entonces en circuitos no lineales yo no puedo aplicar superposición. Entonces, ni siquiera en los bipolares ni en los MOS puedo usar superposición. Y entonces esto que les decía de resolver por superposición no lo puedo hacer con las ecuaciones del transistor, tengo que hacerlas con este modelo de arriba, que es un modelo lineal. ¿Okay? Entonces toda la página, creo que hablé más de la cuenta, pero la idea es que la pendiente nos da un modelo lineal y ahí sí puedo usar superposición. Ok, entonces hay ejemplos de sistemas de señales mixtas. Aquí eran como ejemplos de telefonía, ¿verdad? Las señales eléctricas del teléfono son variaciones, pero que tienen un nivel de tensión de cierto valor. Vamos a ver, creo que uno puede conversar bastantes cosas de tecnología antigua. Ya casi nadie usa teléfono fijo, ¿verdad? En la casa casi nadie tiene teléfono. Pero antes, ¿verdad? El jack del teléfono, el conector del teléfono, que era un cuadrito así, que tenía unos cablecitos, en realidad era un par de cobre. Y ese par tenía 50 voltios y uno lo podía usar como para conectar, ¿verdad? El teléfono de antes no ocupaba conectarse al tomacorriente, porque ya el par de cobre traía 50 voltios, entonces se encendía de ahí. Y además encima tenía la señal de audio codificada por encima de esos 50 voltios. Después se les ocurrió meterle, además de la señal de audio, la señal de internet, y entonces todo viajaba por ahí. ¿Y cómo hacían, verdad? La idea es que las señales tienen un espectro de frecuencias, que también lo tuvieron que haber visto en CA, ¿verdad? Más o menos. Entonces se supone que una señal, ¿verdad? La amplitud de una señal en magnitud va a depender de su frecuencia. Las señales en CD son con frecuencia cero, entonces aquí tendríamos una señal de 50 voltios en CD, ¿verdad? Que sería la componente de CD, que es la que sirve para alimentar el circuito. Después, la señal de audio estaba en un cajoncito con un ancho de banda de hasta 4.5 kHz. Y entonces todo el audio que se transmitía estaba en esta banda baja de 4.5 kHz, y por eso es que uno hablaba por teléfono y se escuchaba muy distorsionado, porque el oído puede escuchar desde 20 Hz hasta 20 kHz, y si uno recorta la señal en 4.5 está quitándole calidad a la señal, es como comprimirla. Y entonces uno hablaba por teléfono y sonaba ahí medio una lata o no sé, ¿verdad? Y la señal de internet era en otro ancho de banda, ese sí no me acuerdo en qué ancho de banda estaba, pero no chocaba con los datos de la voz, porque estaba en otro espacio con otra frecuencia. Entonces enviaban señales de diferentes frecuencias para poder enviar los datos y enviar la voz por el mismo canal de comunicaciones. Todo lo de comunicaciones eléctricas es muy curioso, pero entonces esto sería un ejemplo de un solo cable que envía señales de CD y señales de CA al mismo tiempo,
para poder hacer la comunicación de la voz, de los datos y además la alimentación de un circuito. Tenía las tres cosas a la vez. Que de hecho hay sistemas que se han propuesto para poder enviar la señal de internet a través de los tomacorrientes y ya no tener que tener un cableado extra. Y de hecho se llegó a implementar en un tiempo, ¿verdad? Teníamos el tomacorriente y en el mismo toma venía la señal de internet, pero es demasiado complicado. Entonces ahora, bueno, y ahora con las velocidades que tenemos, el Wi-Fi es más rápido. Pero bueno, esos son ejemplos de sistemas mixtos. Entonces, cuando tenemos un circuito que trabaja tanto con CD como con CA, el problema es que a veces, que se revuelvan las dos señales no es buena idea. Porque si yo tengo un circuito como el que estaba haciendo hace un ratito, que por ejemplo tiene aquí un transistor y tiene aquí una resistencia y otra resistencia, y yo llego y pongo esto de corriente alterna directamente aquí y trato de encender ese circuito, como lo que dijimos es que el modelo del transistor ahora va a ser un poquito más lineal, yo sí puedo aplicar superposición porque ya tengo un modelo linealizado del transistor. Pero entonces, si aplico superposición y enciendo VDD, tengo que apagar esta fuente, la tengo que poner en corto. Entonces aquí tengo que hacer un corto y el gate se me queda en cero. Entonces lo que está sucediendo es que la fuente de la entrada me cortocircuita el gate y me apaga el circuito. Entonces yo necesito que en CD el circuito de polarización sea independiente de la fuente. Y cuando voy al lado contrario, ¿verdad? Yo enciendo esta fuente y apago la señal de CD para hacer por superposición, entonces esta señal podría pasar, pero la señal de CD está a tierra. Ahí yo creo que no tengo tanto problema. Pero el problema es que el circuito revuelve CD y CA. Entonces, para evitar que la fuente alterna me apague el circuito en CD, lo que se hace es que se coloca un acople. Y los acoples que usamos son condensadores. Un condensador tiene la propiedad de que en corriente directa, cuando está completamente cargado, usted deja un condensador que cargue hasta que esté lleno y en estado estable la corriente tiende a cero. Tiene cierto voltaje, pero la curva de corriente empieza a ser menor hasta que está lleno y en CD un condensador queda como un circuito abierto. Entonces vamos a poner que un condensador es en CD igual a un circuito abierto, porque se carga hasta que está completamente lleno. Y ese condensador entonces en CD, ahí es la verdad, se cargaría de este lado de tensión porque este otro lado estaría a tierra cuando estamos haciendo la superposición. Ya tenemos VDD encendido y se carga con la placa positiva de este lado. ¿Verdad? Si usamos condensadores electrolíticos, cuidado, lo conectan al revés porque es peligroso, ¿verdad? Uno pensaría que la terminal positiva va en serie con la entrada y no, es al revés. La terminal positiva va en el lado positivo del circuito, ¿verdad? Que es donde quedó la polarización. Y cuando conectamos la señal de alterna, lo que hace el condensador es que tiene una reactancia, ¿verdad? Entonces en CA el condensador es igual a una resistencia de valor 1 sobre J omega C, que para frecuencias un poco altas tiende a hacer un cortocircuito. Entonces, si pensamos en CA en una frecuencia más o menos alta, vamos a decir que en CA el condensador lo podemos hacer equivalente a un cortocircuito. Entonces, en CD el condensador es un open circuit o circuito abierto y en CA es un short circuit. Y lo usamos de acople. De hecho, esto es lo que tienen los osciloscopios también en la entrada. Por ejemplo, hay osciloscopios que tienen aquí el panel y tienen canal 1, canal 2. No, normalmente a la derecha. Canal 1, canal 2. Y entonces tienen como un botón o una perillita o un ajuste en la pantalla que me dice el acople. Me puede tener acople de CA, acople de CD y acople de tierra. Estoy escribiendo pequeñito. Entonces tengo cualquiera de los tres tipos de acople. Si yo digo acople tierra, el canal se me pone en cero, ¿verdad? Si yo lo pongo en acople de CD, yo puedo medir una onda con niveles de CD. Y si lo pongo en acople de CA, lo que hace el circuito es que le atraviesa un condensador en serie a la entrada. Y el condensador no deja que pase la señal de CD. Porque la señal de CD se queda pegada en el condensador y no puede pasar. Entonces el equipo nunca la va a ver.
El equipo lo que ve es solo la componente de corriente alterna. Entonces lo que usted ve es que alrededor de 0 ya usted tiene su onda, pero está centrada en 0, no está medida con el nivel de CD. Entonces el acople de un osciloscopio lo que quiere decir es que le pone en serie a la entrada. Entonces si tiene acople de CD no le pone nada. Si tiene acople de CA le pone un condensador que elimina la parte de CD. Y si le pone tierra, lo que es equivalente es conectar la entrada a tierra. Pero digamos, la idea es que la fuente de CD no interfiera con la fuente de CA, ¿no? Digamos, correcto, es separar las señales. Exacto. Entonces, la fuente de CD de un circuito, por ejemplo aquí, las resistencias que están aquí en medio, no deberían dar corriente hacia la fuente. Yo, aquí nada, lo que tengo aquí, si aquí tengo 2 voltios, esos 2 voltios no deberían darme corriente a través de la fuente, porque las fuentes de voltaje son como un cortocircuito internamente, tienen una impedancia interna idealmente de 0, las fuentes de voltaje. Entonces cualquier tensión del circuito me podría dar corriente a través del generador y podría dañarlo. Entonces ponemos un condensador para que esa tensión de CD no se meta en la fuente. Pero la DCA sí puede entrar. La DCA sí puede entrar porque el condensador va a ser un corto en la frecuencia de la señal DCA. Entonces lo usamos como acople. Y entonces hay muchos equipos como los osciloscopios tienen ese tipo de acoples para ver si vamos a medir solo la parte de CA o si vamos a medir la parte de CA con la parte de CD. Entonces en el equipo vamos y configuramos la entrada y ponemos los diferentes acoples. Y hay equipos que necesariamente necesitan eliminar toda la componente de CD. Por ejemplo, un analizador de redes, un Vector Network Analyzer, es un equipo que también es como un osciloscopio, pero para muy altas frecuencias. Hay equipos de estos que pueden medir hasta 100 GHz. Ajá. Pero si usted le pone señal de CD entrando, quema el dispositivo. Lo quema. Entonces tienen hasta un conector aquí que es como un condensador. Y entonces usted lo pone y después ya conecta su entrada, y si no le pone ese condensador puede dañar el equipo. Entonces esos necesitan obligatoriamente un condensador en la entrada. Es obligatorio ponerlo para que no se dañe. En este caso lo que tenemos, digamos, el que estamos viendo es el acople del CD, porque no estamos dejando el CD pasar. Correcto, es un acople. Sí, es un acople capacitivo. El acople permite que la señal de alterna pase. Y lo que hace es que aísla CD, pero el acople es un acople nada más. Entonces el acople aquí lo que dice es que es un mecanismo que permite transmitir energía de un sistema a otro, y lo que hace es que transmite la corriente alterna sin dejar pasar la corriente directa. Por eso el acople que no deja pasar corriente alterna es diferente a los otros circuitos. Solo hay acoples de CA, o sea, usted solo el acople pasa CA y bloquea CD. Usted no tiene un acople al revés que pase CD y bloquee CA. Ese no existe. Bueno, sería un inductor, pero no lo usamos. Un inductor permitiría pasar CD y bloquearía la CA. Que no existe ese, sí, que pasa CD. Este sería el más útil, porque vamos a pasar en la corriente alterna para que el circuito después amplifique sin que la parte de corriente directa me afecte la fuente del generador, ¿verdad? Y entonces para eso es que usamos el acople. Entonces lo usamos en los osciloscopios, en los analizadores de redes, en este tipo de circuitos con transistores para aislar la parte de CD. Y aquí abajo el reto es cómo un condensador puede utilizarse para acoplar una señal de CA en un sistema de CD con los circuitos de polarización, que esta es como la respuesta, ¿verdad? La idea es ponerle el condensador ahí en la entrada. Lo mismo se puede poner en la salida. Yo puedo poner un acople aquí en la salida para después conectar el parlante, porque el parlante es una resistencia que es bajita. Digamos, la mayoría de parlantes son de 8 ohms porque es un rollo de cables. Entonces, si yo no tengo ese condensador, ¿verdad? Y yo conecto a la salida, digamos, aquí va la resistencia del drain, que es como de 1 kilo ohm, y yo conecto un parlante directamente de 8 ohms, lo que obtengo es un divisor de tensión, porque tengo una resistencia y otra resistencia y están en serie más o menos. Entonces esto lo que hace es que se brinca el transistor y me echa a perder el circuito. No, puede que no se queme, puede que sí. Lo que digo es que conectarle un parlante a la salida de este circuito no es buena idea porque tiene una resistencia muy pequeñita. Entonces este kilo ohm me va a hacer que parte de la corriente que pase por aquí no se vaya toda por el transistor, sino que se me vaya por el parlante. Y por eso es obligatorio también ponerle
un acople aquí para que entonces el circuito de polarización me pase corriente a través del transistor y el parlante no tenga componente de CD. El parlante no puede tener componente de CD además porque es una membrana. Y si usted a una membrana le pone un golpe de CD, digamos que usted enciende el circuito y al parlante le puso 5 voltios, eso es un bombazo y puede dañar la membrana, ¿verdad? Porque usted le puso 5 voltios de golpe y entonces eso pasó el imán al otro lado, ¿verdad? Entonces al parlante en teoría usted lo mueve solamente con corriente alterna, lo mueve del centro hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿verdad? Y entonces el parlante vibra y la vibración del aire es lo que hace el sonido. Pero el parlante lo usamos solo en CA, no lo usamos en CD. Sí, entonces los acoples, el resumen es que el condensador en CD es abierto y en CA vamos a suponer por ahora que en CA es un cortocircuito, que no es exactamente la reactancia, vamos a suponer que si el condensador es suficientemente grande, si digamos, si usted tiene un condensador de un faradio, obviamente, ¿verdad? En CD, omega es igual a 0, entonces aquí la ecuación lo que le dice es 1 entre 0 es infinito, entonces en CD, por eso es que la ecuación da infinito, da circuito abierto. Y en CA, con solo que omega sea un poquito, ¿verdad? Si omega es ahí un par de radianes o omega radianes por segundo, ya esto va a tender a 0 muy rápido porque el condensador hace que crezca muy rápido esta función. Entonces la idea es usar condensadores altos, pero tampoco podemos ponerle al circuito el condensador más grande que tengamos ahí en la bolsita de componentes, ¿verdad? No se vale llegar al laboratorio y empezar a ponerle condensadores al circuito sin pensarlos, hay que calcularlos muy bien. Ajá. Entonces hay que usar condensadores altos y frecuencias altas o... Sí, las dos. Pero por ejemplo, si su señal es de audio, usted está limitado en que la frecuencia va a empezar en 20 Hz. Entonces no puede subir la frecuencia porque ya usted 20 Hz quiere escucharlos. Entonces, si usted está limitado en frecuencia, lo que tiene que hacer es ajustar el condensador. Y tiene que subirlo, pero no subirlo de manera ilimitada. Hay formas para calcularlo. Entonces, creo que en algún momento vamos a ver cómo se calculan los condensadores. Por lo pronto, lo que uno puede armar en este momento son circuitos que ya vengan como con los valores de los componentes. Y usted va y lo arma y lo construye y sabe que funciona y lo analiza. Ya después, para diseñar circuitos nuevos y calcular el condensador que mejor vaya, necesitamos ahí un procedimiento. Pero bueno, entonces estos de acoples capacitivos. Ya expliqué un poquito lo del principio de funcionamiento, entonces para este circuito, de ejemplo, tengo un condensador que funciona como acople y tengo una fuente de CD y una fuente de CA. A la resistencia le va a llegar un pedacito de CD y un pedacito de CA. Pero va a depender de cómo hacemos el análisis, si lo hacemos en función del tiempo o si vamos a suponer que está en estado estable, ¿verdad? En función del tiempo significa que yo voy a poner 0 voltios y de un pronto a otro pongo 5 voltios y entonces el condensador se empieza a cargar, hay corriente y la corriente va decreciendo, ¿verdad? Entonces la ecuación de VR1 sería una descarga exponencial. Pero vamos a suponer que estamos en el estado estable, ya después de que pasó un montón de tiempo. Este circuito tiene el condensador cargado a 5 voltios con la placa positiva de este lado y negativa de este lado. Entonces tengo 5 voltios y aquí tengo 5 voltios y entonces la resistencia tiene 0 voltios de CD por superposición, ¿verdad? Porque si tengo 5 y 5, esos dos cancelan y me quedan 0 voltios en la resistencia. Y después la onda senoidal va a pasar por un condensador que para su frecuencia se considera como una reactancia. Entonces lo que tengo es un divisor de voltaje, ¿verdad? Y entonces la tensión en la resistencia 1 en función del tiempo sería igual a 5 voltios coseno de 2pi por 1 kHz por tiempo, que esa es la onda de la entrada por 1 kilo ohm, entre la reactancia, que es 1 entre J omega C, más 1 kilo ohm. Es un divisor de voltaje, ¿verdad? Entonces, la parte de CD, VR1, es igual a 0 voltios en CD y es igual a esa función, que es un divisor de voltaje en CA. Donde prácticamente, si esto se aproxima a 0, porque la capacitancia, la reactancia capacitiva decrece muy rápido, si esa componente es 0, la resistencia tiene 5 voltios pico también, porque el divisor sería 1 sobre 1. Entonces, normalmente usamos letras mayúsculas para poner las variables en CD. Aquí puse una V mayúscula, no sé si se parece a una V mayúscula, y letras minúsculas
para la componente de CA para diferenciarlas. Y entonces en la mayoría de análisis uno usa letras mayúsculas, letras minúsculas. Esto es cuestión de estilo y de gustos porque hay libros donde no lo hacen así, ¿verdad? Hay libros donde las partes de alterna las escriben con fasores y entonces uno pone la V cursiva de R1 y se asume que eso es un fasor. Es una posibilidad. Pero bueno, hay diferentes formas de notación. Entonces, según el texto que dice aquí a la derecha, ¿cuál es el voltaje en R1? R1 tiene 0 voltios en CD y tiene el divisor de voltaje en CA. ¿A cuál de las dos fuentes de voltaje se parece más VR1? Se parece más a la alterna que a la directa. Porque la directa se canceló completamente y la alterna sí pasó. Y eso es por superposición. Estamos viendo un condensador que deja pasar CA y no deja pasar CD. Ok, aquí en estas páginas estaban todos los cálculos, pero creo que esta la puedo saltar, tiene una falta de ortografía, perdón. Absorbe va con B en la segunda. Tengo que arreglar estas cuestiones. O sea, tampoco es una palabra que exista junta, yo creo que está muy coloquial, es que no la dije yo, perdón. Pero bueno, tengo que revisarlas antes de traerlas. Ok, entonces la idea es que las fuentes, ¿verdad? Pasa solo la CA y se queda la CD. La reactancia aquí tiene el valor exacto, entonces podríamos calcular hasta el valor exacto que tenemos en este nodo, ¿verdad? Pero eso es del curso de CA, entonces ya no es tan importante. Sí es importante, todo es importante, no se nos puede olvidar el curso anterior. ¿Verdad? Entonces la reactancia capacitiva da menos J160 y después del divisor me va a quedar aquí una componente que está desfasada, ¿verdad? Voltaje y corriente con respecto a la tensión de entrada. Aquí están las ondas y los desfases simulados y lo que tenemos es que el offset de 5 voltios es la señal de entrada, entonces aquí está la señal de entrada y la señal de entrada tiene también esta onda de 5 voltios pico, entonces el voltaje de la fuente está centrado en 5 voltios pero sube hasta 10 y llega hasta 0. Esta onda azul es la gráfica de las dos cosas juntas, ¿verdad? Entonces la gráfica azul sería los 5 voltios que son el centro y para arriba y para abajo 5 voltios pico. La gráfica de la resistencia sería solo la componente de CA, que serían los 5 voltios. Ven que aquí esto llega hasta 5 y hasta menos 5, pero está centrado en 0. Entonces el efecto que todo el condensador es quitarle toda la componente de CD. Y el voltaje del condensador se deja los 5 voltios y se deja un pedacito. Entonces es mentira que la salida tiene 5 voltios pico, la salida tiene 4 y un poquito porque el condensador se dejó el resto, ¿verdad? Porque esto más esto debería sumar 5. El voltaje de la resistencia más el voltaje del condensador debería sumar la onda original. Sí. Una cosa, no sé si es por la perspectiva, pero pareciera que la onda de la resistencia va como en diagonal hacia arriba, o sea, como cada vez más. Eso es porque el circuito, justo cuando usted lo enciende, no tiene el condensador cargado. El condensador empieza en 0 voltios y después, exacto, después de un transitorio, después de cierta cantidad de ciclos, ya el condensador se cargó como en promedio a 5, ¿verdad? Y ya cuando quedó cargado a 5, entonces sí podríamos decir que todos estos picos van a calzar, pero sí es verdad que al inicio de estos primeros semiciclos no están muy bien alineados. Lo que uno hace en SPICE es que uno le dice que empiece a guardar información a partir del quinto semiciclo o a partir de 10 milisegundos y que todo lo que está ahí para atrás lo borre. Entonces él se va a brincar el transitorio, lo va a calcular interno, pero no lo va a graficar. Entonces uno podría graficar ya en estado estable después de que haya pasado esa transición. Sí. Listo. Entonces, para calcular qué condensador es el que necesitamos para ponerle a diferentes circuitos. Estoy hablando mucho de condensadores y necesito más tiempo. Pero bueno, para calcular un condensador de acople, ¿verdad? Está bien si uno tiene el circuito ya de literatura y lo arma y funciona. Pero si no tenemos el condensador apropiado y tenemos que calcularlo, la idea es que el condensador tiene que bloquear la parte de CD. Cualquier condensador va a bloquear la parte de CD. Eso porque una vez que esté lleno, ya no va a dejar pasar más corriente. Pero la parte de CA es importante que la señal pueda pasar a la derecha y que no se pierda cierto porcentaje en el condensador. Mira, yo lo que preferiría es que si estos 5 voltios los tengo aquí en la entrada
y yo quiero transferir esta tensión al lado derecho, yo esperaría que el divisor de voltaje me dé suficiente tensión en la resistencia y que aquí en el condensador se quede poquita tensión. Entonces, una buena regla es que pase por lo menos el 90% de la señal y que se pierda el 10%, digamos. Y entonces lo que uno define es que la reactancia del condensador 1 entre J omega C tiene que ser menor y mucho menor que la resistencia 1. Porque, ¿verdad? Si yo tengo un divisor de resistencia, si tengo resistencia 1 y resistencia 2, la resistencia 1 tiene que ser pequeñita y muy pequeñita a la par de la segunda. Entonces, la reactancia tiene que ser mucho menor que R1. Entonces yo pondría que 1 entre J omega C tiene que ser menor que R1 décimas, que la décima parte de R1. Más o menos, ¿verdad? Porque eso me daría que la reactancia del condensador sea la décima parte de la resistencia a donde voy, y de ahí yo despejo el valor del condensador. Esta fórmula es la frecuencia corta de los circuitos, pero podríamos, es que hay diferentes formas de calcular esto. Voy a poner aquí con blanco que si yo despejo la capacitancia de la ecuación que yo estaba armando, ¿verdad? Entonces yo tendría que es 10 entre J omega RC. Se parece, pero no se parece, ¿verdad? Tengo 2pi y la frecuencia corte, 2pi J sin la R. ¿Verdad? Que lo que podríamos despejar aquí es que J omega es 10 entre RC y la frecuencia, por eso es que aparece el 2pi, porque omega es 2pi R. Entonces, más o menos, 2πf. La ecuación que está en la página, lo que dice es que la frecuencia de corte es 1 entre 2pi por la resistencia por la capacitancia, y lo que quiere decir es que en el... ¿Cómo explico esto? Que en el peor de los casos, ¿verdad? Si yo tuviera que la reactancia de este lado es igual que la reactancia de este lado, en ese punto voy a tener la mitad de voltaje en la salida. Digamos, pongamos, es que voy muy rápido, la idea es la siguiente, si esta fuente de 5 la repartimos la mitad aquí arriba y la mitad aquí abajo, digamos la mitad exacta, entonces significa que la reactancia de un lado es igual a la reactancia del otro lado, y si son iguales, entonces esta fórmula, la corrección sería es que 1 entre J omega C es igual a R1 entre 1, ¿verdad? Porque son iguales, y si son iguales me da esta ecuación. Perder la mitad de voltaje, la mitad de la magnitud, es lo que se denomina la frecuencia de corte de menos 3 decibeles. No sé si se acuerdan de SA, la frecuencia de menos 3 decibeles. ¿No vieron menos 3 decibeles en SA? ¿No les suena? No. Okay. La idea es que en decibeles yo puedo medir ganancias, entonces yo puedo medir si una señal es más grande que otra o más pequeña que otra, eso es en decibeles, y menos 3 significa que ya perdí la mitad del voltaje en magnitud. No es 1 entre raíz de 2, pero lleva ahí unas cuestiones. Entonces menos 3 decibeles es que ya perdí suficiente amplitud como para decir que la señal bajó a la mitad. Entonces lo mínimo que yo necesito es perder la mitad de la señal del condensador. Pero para hacer el cálculo más sobredimensionado, yo preferiría hacerlo con 10%, para que entonces el 90% pase y el 10% se quede aquí arriba. Bien. Digamos, en la que usted puso ahí abajo, ese 10 se podría cambiar por, digamos, una N, y podríamos definir cuánto porcentaje queremos perder. Ajá, es el factor, ¿verdad? Que sea de 10 a 1, de 5 a 1, de 20 a 1, porque yo puedo, digamos, poner condensadores más altos, eso está bien. Lo que no puedo hacer es poner condensadores más bajitos. Entonces, la idea sería que en un circuito amplificador, si el circuito tiene que amplificar en un rango de frecuencias, ¿verdad? Desde 20 Hz hasta 20 kHz, ¿cuál frecuencia hace que este condensador tenga más pérdida? ¿La de 20 o la de 20K? La 20. Sí, ¿verdad? La reactancia es esta fórmula. Y entonces, si tengo 20 Hz, tengo mucha resistencia. Si tengo 20K, ya esta resistencia se murió, ¿verdad? Está como en cero.
pero con 20 Hz la frecuencia que es complicada es la frecuencia baja del intervalo. Entonces, si yo tengo un circuito de audio, por ejemplo, de 20 Hz a 20 kHz, la frecuencia a la que este condensador tiene que ser un corto es la frecuencia de 20, la más bajita. Y entonces uso la frecuencia de 20 Hz, uso la resistencia que trae el circuito, despejo la capacitancia y esto me da la frecuencia de los 3 decibeles, que es la frecuencia de corte. Por eso es que la diapositiva solo trae esta ecuación, porque la frecuencia de corte, por definición, la frecuencia de corte de un filtro es la frecuencia de menos 3 decibeles y la definición exacta es con un 1, es decir, que se pierda la mitad de la onda. Pero uno podría hacer un mejor acople y decir, bueno, que se pierda. Ese 10 ahí arriba es 10% de pérdida, digamos. Eso es que R1, que la reactancia de este condensador sería la 10ª parte de R1. Lo que hicimos aquí fue decir que la reactancia del condensador es menor que R1, pero vamos a suponer que es menor que 10 veces R1, que es la 10ª parte. Entonces eso me hace que, por ejemplo, si esta resistencia es de 1K, esta de aquí arriba va a ser de 100 ohmios en la frecuencia de interés. Entonces, si ese 10 yo lo cambio por un 20, entonces esta sería de 1K y esta sería de 50 ohmios, porque sería 20 veces menor. Entonces, la parte de arriba es como decía el compañero, ¿verdad? En lugar de este 1, yo puedo ponerle aquí una letra N. Y eso es cuántas veces menor es la resistencia al condensador que la resistencia hacia donde voy. Pero eso es un factor de... Es un factor de escala. Pero eso nos dice cuánta ganancia tenemos en el voltaje del capacitor. Digamos, ¿cuánto porcentaje del voltaje original tenemos en el ¿Cuánto porcentaje se perdió, más o menos? Se perdió, ¿sí? O sea, con la 10ª parte yo tengo que el divisor de 10 a 1 me da un 90% en la carga. Y una 10ª parte arriba. Sí, es así. Entonces, si usted le mete a 100, digamos, como que 100 veces menor. Ajá. A ver, es una exageración, pero... Sí, si funciona, tendría un 99% en la carga y un 1% arriba. Entonces es inverso, es inversamente proporcional, no es proporcional. Okay. Porque la ecuación del condensador, sí, entre más alto sea este número, más alto es el condensador. Y entre más alto el condensador, mejor es el acople. Entonces, como mínimo, yo diría que la ecuación que está en el slide es la que me da la frecuencia de 3 decibeles, que es la frecuencia de corte de los filtros, para no enredar mucho. La frecuencia de corte de los filtros viene cuando se cumple exactamente que esto es igual a R1, ¿verdad? Cuando 1 entre J omega es igual a R1, yo espejo la frecuencia y eso me da la frecuencia de corte. Ajá, eso es cuando es exactamente igual. Y eso es lo que me da un factor de un medio. Que un medio pasa y un medio se queda en el condensador. Técnicamente uno debería poner condensadores un poquito más altos que eso, ¿verdad? Y entonces, si usted diseña el condensador con esta ecuación, tiene pérdida del 50%. Si usted multiplica ese condensador, no sé, 10 veces, tendría el 10 arriba. Entonces ahí tendría la pérdida de solo un 10%. Pero lo de arriba no es la pérdida, lo de arriba es el factor que me dice qué tan asimétricas son las resistencias. Sí, esto hay que practicarlo, porque así en teoría, ¿verdad? Apenas lo estamos viendo hoy y cuesta mucho imaginárselo sin ver un ejemplo como un circuito, pero todavía nos falta ver los circuitos. Entonces, los circuitos, ese es un amplificador con transistor bipolar. Trae el transistor, trae la polarización del circuito y lo que les decía hace un rato es que la idea de usar este transistor es que en CD tenga una corriente base que sea fija y que sea como un offset, ¿verdad? Esa es la corriente. Y con el valor de corriente alterna y este condensador yo muevo la tensión de la base un poquito para arriba y un poquito para abajo para que la corriente del colector se mueva hacia la derecha y hacia la izquierda, o bueno, para arriba y para abajo. También tener corrientes más altas y más bajas. Y entonces la corriente multiplicada por la resistencia del colector me da el voltaje de salida en alterna. Porque yo podía sacar el voltaje del colector en directa, ¿verdad? En CD. Porque digamos, R1 y R2 están para igual hacer un divisor de voltaje para que el voltaje de la base tenga un offset. En CD, correctamente. Entonces en CD usted puede tener la base de 2 voltios a partir de una fuente de 5. Y esos 2 voltios son el offset en la entrada. Entonces su entrada va a ser la superposición de 2 señales, ¿verdad? Aquí usted graficaría que la entrada tiene los 2 voltios, por ejemplo, esto es ODIN, y sobre esos 2 voltios va el valor de corriente alterna. Y entonces en la salida lo que usted va a tener
es el voltaje del colector, que el voltaje del colector, esto es VOUT, ¿cómo lo calculaba? El voltaje del colector es VCC menos ICRC. ¿Verdad que sí? Porque el voltaje de este nodo en CD es el voltaje de la fuente de arriba menos la corriente de CD por la resistencia del colector, ¿verdad? 5 voltios, por ejemplo, menos IC por RC, me da el voltaje del colector, que también es un offset. Y sobre eso, la corriente de alterna multiplicado por la resistencia del colector me va a dar una variación. Y la idea es que la resistencia sea más alta para que esa variación en la salida sea más grande que la variación que tenía en la entrada, ¿verdad? Esta variación puede ser pequeñita y la variación de la salida puede ser muy alta, ¿verdad? Esta onda puede estirarse. Lo que sí no puedo hacer es pasarme de VCC. VCC es el máximo y no puedo pasarme de la tensión base emisor que tiene el transistor para encender. De hecho, tiene que ser el voltaje de la base. Porque si la tensión del colector es menor que el voltaje de la base, digamos, tengo menor y mayor aquí, este diodo se enciende y el circuito se satura. Y el transistor bipolar no podía operar en saturación. Entonces, la idea es que el voltaje del colector sea mayor que el voltaje de la base y sea menor que VCC en todo momento, y la onda de salida podría tener esos dos límites. Pero también eso hay que revisarlo con práctica y ejercicios, porque uno no aprende estas cosas a la primera, hay que hacer práctica. Entonces vamos a tener una semana para hacer esas prácticas. Por lo pronto, el amplificador, así como está armado, tiene una señal de entrada, la señal se convierte a corriente, la corriente se pasa por la resistencia y tengo la señal de salida. Y entonces así, sin ningún modelo matemático para el transistor, solamente la ecuación de Shockley y así, podríamos calcular la corriente de salida. Lo que sí ocupo es la definición de la transconductancia, que es lo que no tengo, pero viene más adelante. Esta presentación es larga, tiene 65 páginas, voy por las 10, pero vamos a ver. Entonces, ya hablamos de los acoples. Entonces, la función del acople es poder conectar la CD sin tocar la CA. Ahora, definiciones generales de amplificadores. Dijimos que el amplificador se describe en símbolo con un triangulito. El triangulito es el símbolo para el amplificador. Así hay operacionales, ¿verdad? Un amplificador operacional tiene un más, un menos, ¿verdad? Tiene dos entradas y una salida. Entonces, el operacional lo que hace es que resta las entradas y la salida es la resta de las entradas por la ganancia. El operacional también tiene una ganancia. Entonces, si esto es VIN P y VIN N, que la P y la N vienen como de positivo y negativo, pero no son exactamente eso. La entrada más se llama la entrada no inversora y la entrada menos se llama la entrada inversora. La salida, la tensión de salida de un operacional es la resta de sus entradas multiplicado por la ganancia. Entonces yo resto la entrada, la multiplico por esa ganancia y eso me da la salida. Eso cuando está en lazo abierto, pero retroalimentación creo que lo vamos a ver después. Yo creo que ya han visto circuitos retroalimentados, no, creo que no. Circuitos de operacionales retroalimentados como el operacional inversor, el no inversor, el integrador, el diferenciador. Yo creo que todavía no. Bueno, los vamos a ver más adelante, los circuitos como operacionales. Un amplificador operacional es uno de los circuitos más utilizados en electrónica analógica porque permite hacer muchas operaciones, ¿verdad? Como el nombre lo indica. Con un operacional puede hacer sumas, puede hacer restas, puede hacer integrales, puede hacer derivadas, puede hacer filtros, y entonces es un tema muy de este curso. Hacia el final hacia el tercer examen vamos a ver mucho operacionales, porque el componente se compra ya listo y está listo para usar y tiene 8 patitas y lo podemos usar y conectar y amplifica. Entonces casi que en la actualidad ya uno no usa los transistores sueltos. Hay que verlos porque es parte de los contenidos, hay que hacer los análisis con transistores sueltos y hacer amplificadores transistorizados, pero la verdad es que hacer un amplificador con transistores sueltos ya no es tan útil porque tengo circuitos integrados como el operacional que me hacen el diseño de circuitos muy sencillo. Entonces yo puedo hacer amplificadores y filtros usando operacionales y me olvido toda la teoría de transistor bipolar y transistor MOS y esto ya no se usa tanto. Sí es importante conocerlo, pero es un buen reemplazo. Entonces, de vuelta aquí a la página, el triángulo es el símbolo de un amplificador
y tiene voltaje de entrada y voltaje de salida. Esto es una red de 2 puertos porque tiene un lado que es el puerto de entrada y un lado que es el puerto de salida, y las señales se miden con respecto a tierra, eso es importante. Entonces tengo una señal positiva con respecto a tierra y una señal positiva con respecto a tierra. Este es el puerto 1 y este es el puerto 2. La salida va a tener más amplitud que la entrada. Bueno, idealmente, ¿verdad? Si el circuito amplifica, entonces aquí tengo una señal pequeña y obtendría más tensión en la salida. Y la salida puede tener fase distinta a la entrada. La fase de la señal, igual que los condensadores desfasaban una señal, ¿verdad? 90 grados, la corriente iba adelante que la tensión. En un condensador primero llega la corriente, después el voltaje. Los amplificadores también pueden introducir desfase. No es un efecto que uno desee, pero es un efecto que tienen los amplificadores, desfasan un poquito la señal y entonces se puede medir voltaje de salida y fase de salida. Dentro del operacional se puede hacer un circuito equivalente, porque el circuito equivalente, hay varios tipos de circuitos equivalentes. Este es un circuito para un amplificador de voltaje, es decir, recibe un voltaje y entrega un voltaje. Pero hay sensores, por ejemplo, en la industria que tienen entradas de corriente y salidas de corriente. Eso es un amplificador de corriente. O también hay un sensor que puede tener una entrada de corriente por una salida en voltios. Entonces, si la salida está en voltios y la entrada está en amperios, voltios entre amperios, salida entre entrada me da ohmios. Se llama un amplificador de transresistencia. Porque la idea es qué variable entra y qué variable sale. Y un amplificador que tenga salida de corriente y entrada de voltaje es un amplificador de transconductancia. Trans es de transferencia y conductancia es de que son amperios entre voltios. Ok, entonces para un amplificador de voltaje tenemos que en el puerto de entrada, yo conecto aquí en la entrada una fuente de señal, ¿verdad? Y las fuentes es mentira que son ideales, ¿verdad? Las fuentes generalmente traen una resistencia interna asociada. Entonces esto es el voltaje de entrada y esta es la resistencia parásita de la entrada. La resistencia parásita no se la puedo quitar porque digamos que compré un micrófono, el micrófono traía 300 ohmios de resistencia. Es un valor común para resistencias de micrófonos. Se pueden buscar ahí de diferentes marcas y se encuentra que la resistencia de un micrófono más o menos, bueno, es de 300 ohmios. Entonces, ¿qué valor de impedancia de entrada hace que la tensión en estas terminales sea máxima? ¿Verdad? Que esta tensión de entrada pase toda a ZI y se pierda poquito en RP. Yo necesito una impedancia infinita, ¿verdad? Porque si eso es un circuito abierto, no hay corriente y no hay pérdida en la resistencia de arriba. Entonces, la impedancia de entrada de un amplificador ideal tiene que ser infinita. Porque tiene que funcionar como un voltímetro. Yo tengo que medir el voltaje de la fuente como si fuera un voltímetro con una resistencia muy alta. Y a la salida tengo una fuente dependiente. La fuente que está aquí es AV por VI. Entonces tiene VI, que es la tensión entre las terminales. Ojo que no es la misma tensión de entrada o VI que tenía al principio, sino que ya es el divisor de tensión. Y este VI se multiplica por AV y sale por la derecha. Solo que esta fuente, como también es nominal, tiene una resistencia. La resistencia de salida del amplificador idealmente tiene que ser 0 para que toda la tensión pase a la carga, RL, y se pierda 0 voltios en esta resistencia. Entonces, idealmente, la impedancia de entrada, o ZI, tiene que tender a infinito, ZO tiene que tender a 0, y la ganancia tiene que ser lo más alta posible, también tiene que tender a infinito. Eso es un amplificador ideal. En la práctica ninguna de estas tres cosas ocurre, ¿verdad? En la práctica la impedancia de entrada tiene un valor, la impedancia de salida tiene otro valor y la ganancia tiene un valor limitado. Pero queremos que un amplificador sea lo más bueno posible y lo logramos acercando esos valores a esas impedancias. Eso me va a decir también cuánta pérdida tengo en los circuitos, porque en los componentes, si aquí tengo un parlante de 8 ohmios y esta resistencia es de 200 ohmios, es un problema, porque entonces esta tensión multiplicada por 8 entre 200 más 8 me da un valor muy pequeñito. Ahí se me perdió casi todo en la resistencia de entrada. Lo que necesito son resistencias aquí, por ejemplo 2 ohmios, y entonces el 80% llega a la carga y el 2% se pierde adentro. Y entonces con esas proporciones yo puedo
ver cuánta tensión pasa hasta la salida y cuánta tensión se pierde internamente en las resistencias del amplificador. Entonces, de manera general, cualquier amplificador tiene esas tres componentes: impedancia de entrada, impedancia de salida y ganancia. Ya esto lo discutimos. ZO tiene que ser 0, ZI tiene que ser infinito y la ganancia tiene que ser lo más alta posible. Y aquí está como comentado. Entonces Z de salida ideal es 0, Z de entrada ideal es infinito y la ganancia ideal es infinita. Es como el mismo resumen que hice hace poquito. Ok, y diferentes tipos de amplificadores. Yo tengo un amplificador aquí que pueden tener en la entrada lo que sea. Si la salida es menor que la entrada, por ejemplo, yo aquí tengo 100 milivoltios y la salida me dio 10 milivoltios, yo perdí voltaje en lugar de ganar, ¿verdad? Si estoy perdiendo tensión, eso se llama un atenuador. Entonces dice que la ganancia puede ser desde 0 hasta 1. Lo que pasa es que no me gusta esta definición con signo negativo, porque es que yo puedo tener un atenuador con ganancia negativa y puedo tener un amplificador con ganancia negativa. Entonces, esta aquí voy a quitarla. Después discutimos sobre eso. Es que es debatible, porque es que sí, yo puedo tener amplificadores con ganancia de menos 0.5. O amplificadores con ganancia de menos 3 o amplificadores con ganancia de menos 1. El primero es un atenuador inversor. El segundo es un amplificador inversor. Y el tercero es un seguidor inversor. Entonces todos los que son negativos son inversores porque la salida está desfasada con respecto a la entrada a 180 grados. Porque si la entrada es un coseno, la salida es un menos coseno. Entonces invirtió la onda de salida. Todos los que tienen ganancia negativa invierten la señal de salida. Y en magnitud, la definición que me gusta es que si la magnitud de la ganancia es menor que 1, atenúa. Si la magnitud de la ganancia es mayor que 1, amplifica. Y si la magnitud de la ganancia es exactamente igual a 1, no le hace nada a la onda, porque si la ganancia es 1, yo tengo un voltaje de entrada de 100 milivoltios y salen 100 milivoltios. Entonces, el signo me dice si invierte o no invierte. Y la magnitud, si es mayor que 1, menor que 1 o exactamente 1, me dice si amplifica, si atenúa o si no le hace nada a la señal. ¿No? Pues creo que la clasificación está bien, la tabla se entiende, ¿verdad? Lo que digo es que está planteada como si fuera una recta numérica, como si fuera un rango, ¿verdad? Como que usted viene desde menos infinito hasta infinito y entonces va a pasar por los tres. Y es mentira, porque que la ganancia sea negativa es que hay amplificadores inversores que pueden atenuar o pueden no atenuar. Entonces yo creo que la cuestión, una es el signo y la otra es la magnitud, si es mayor o menor que 1. Pero bueno, lo principal de la lámina es que si la ganancia es 1 o si la ganancia es menos 1, el circuito no le está haciendo nada a la señal, solo un cambio en la fase, ¿verdad? Menos 1 sería un cambio en la fase, pero sería un circuito que la señal de salida tiene la misma amplitud que la señal de entrada. Entonces, la magnitud en 1 quiere decir que no modifica. Esto es un seguidor de tensión y a veces se usa como, se llama en inglés buffer, un seguidor o buffer. El buffer es un circuito que la salida y la entrada son iguales, pero no es lo mismo que pegar un solo cable, ¿verdad? Porque usted pone un cable y la salida del cable es igual que lo que usted le metió, ¿verdad? Es como lo mismo, un cable es un seguidor. La idea de poner uno de estos circuitos es que acopla un poco las impedancias, porque de este lado de la entrada puede tener una impedancia muy alta y del lado de salida una impedancia muy baja, y entonces el circuito permite conectar cargas pequeñas a fuentes que tengan resistencias altas de entrada, que no lo podría hacer con un solo cable porque las impedancias quedan desacopladas, se me hace un divisor de voltaje. En cambio, con un circuito en medio yo aíslo la parte de la salida y la parte de la entrada con esta división, ¿verdad? Y entonces aquí puedo poner cargas bajas y entradas con resistencias altas y no pasa nada. Pero bueno, esa es una clasificación. En la práctica lo que esperamos de todos los amplificadores es que amplifiquen mucho, ¿verdad? Que la ganancia sea un número alto para que multiplique por la entrada y me da un valor de voltaje de salida muy alto.
Los amplificadores operacionales tienen ganancias de por lo menos 40.000, 50.000, hasta 100.000. Hay amplificadores operacionales que tienen ganancias en lazo abierto de hasta 100.000 y es común en esos circuitos. Difícilmente se usan en lazo abierto porque cualquier señal de ruido que se meta en el circuito, una señal de 1 microvoltio, se va a amplificar 100.000 veces. Y entonces puede haber mucho ruido a la salida del circuito. Entonces tienen un uso específico. Un amplificador con tanta ganancia se usa con retroalimentación negativa en lazo cerrado, que es todo un principio de funcionamiento que vamos a ver después. Pero sí hay circuitos con ganancias muy muy altas y ¿verdad? Se salen del rango de esta tabla. 100.000 de ganancia es un montón. Ok, aquí tenemos diferencias, ¿verdad? Son 4 ejemplos de diferentes tipos de amplificadores. El primero es un amplificador inversor porque la salida está en fase opuesta a la entrada. La salida y la entrada son un coseno y un menos coseno. Bueno, este es un seno y un menos seno. Este de abajo también es inversor. Este de la derecha es no inversor y este de la derecha también es no inversor. Entonces los dos de la derecha son no inversores, los dos de la izquierda son inversores porque la fase de la señal es aquí es opuesta y aquí es la misma fase. Y el circuito de aquí de la izquierda va a depender, no entiendo los colores, ¿verdad? La entrada yo asumiría que es la roja. Vamos a suponer que la entrada es la roja. No sé qué suponer. Ok, bueno, pongamos que la entrada es la roja y que la verde, si es que se ven los colores también, porque creo que no se ven, la verde es out. Entonces este circuito, yo creo que es al revés. Porque el rótulo dice lo contrario. Esto es OV-in y OV-out es más pequeño. Y entonces si la salida es más pequeña, la ganancia es menor. Es que ahí es donde voy. Esto es que invierte, pero no dice nada de la magnitud, ¿verdad? En este caso, si la salida fuera la roja, eso atenúa. Atenúa porque la salida es más pequeña y es inversor. Y el otro, si la salida es más grande que la entrada, yo creo que las puse al revés, pero no importa. Si la entrada es más pequeña y la salida es más grande, este está amplificando, pero también es inversor. Entonces el de arriba atenúa y el de abajo amplifica. Y los dos son inversores porque tienen la fase opuesta. Este de aquí a la derecha, si la entrada es la verde y la salida es la roja, atenúa. Y este de aquí, la salida y la entrada están superpuestas, las dos son como la misma onda. Entonces este es un seguidor no inversor. Porque también hay seguidores inversores, donde tengo un seno y un menos seno. Entonces podría tener un seguidor inversor. Más o menos en eso va la clasificación, ¿verdad? Ok, y entonces, bueno, vamos a estudiar entonces cómo se analizan los circuitos, que es como la parte importante, ¿verdad? El viernes lo que podemos hacer es revisar como el laboratorio. Pero todavía no lo he visto, entonces tengo que verlo un toquecito. Pero por lo menos sé que en la parte de modelado de estos circuitos lo que necesitamos es poder determinar ya los valores numéricos, ¿verdad? Entonces lo que les decía en la práctica es que yo tengo un voltaje de entrada, necesito un circuito con transistores que convierta ese voltaje a corriente. Y para encontrar esa corriente yo necesito matemática. Hasta el momento no tenemos matemática para obtener la parte de corriente alterna, porque lo que les dije es que había que linealizar la curva y que sacar la transconductancia. Entonces, en teoría, la corriente de drenador es la transconductancia multiplicada por el voltaje de entrada, porque Y es igual a M, que es la pendiente de la gráfica, por X. Y el valor de B no me hace falta porque es el punto de operación en CD que se analiza por separado. Entonces, como en CD yo analizo el más B, en CD yo analizo el punto de operación en CD, en un estado fijo, que es el offset. Entonces ese más B es el offset. Y aquí en corriente alterna yo tengo la ecuación Y es igual a MX más B. Eso es que en la ecuación exponencial de un transistor bipolar o en la ecuación cuadrática de un transistor MOSFET, esta es la corriente de salida y este es el voltaje de entrada. Y aquí yo grafico la pendiente y entonces tengo que Y era la corriente y X era el voltaje. Y entonces para sacar Y, ¿verdad? Delta Y entre delta X es igual a M. Entonces si yo quiero delta Y es M por delta X.
y esos delta son señales de alterno. Entonces el delta X es el voltaje de entrada, ¿verdad? Esto es delta X, esto es delta Y y esto es M. Entonces la ecuación que me permite calcular ID es, la voy a volver a copiar, esta. Entonces el circuito en la entrada tiene un voltaje, lo multiplico por ese valor de transconductancia, me da una corriente, y esa corriente la multiplico por una resistencia y ya eso es la ion, ¿verdad? Entonces voltaje de salida. Eso es más o menos el modelado, pero a través de la historia ha habido también otras formas de modelar los transistores, y depende de si son MOSFET o si son bipolares. En diferentes libros aparecen diferentes constantes, entonces no en todos los libros aparece GM. Hay libros que en lugar de GM lo que usan es RE, y RE es 1 sobre GM, es el inverso de esa pendiente. Entonces el modelo RE del transistor, que es el que posiblemente van a usar en el lab, el modelo RE es un modelo más viejito, de libros más clásicos como el Boylestad, el Floyd, hay muchos libros que usan el modelo RE, y lo que usan es el inverso de la transconductancia. Entonces yo podría calcular que la corriente de drenador es el voltaje de entrada entre RE, y eso tiene sentido porque es un voltaje entre una resistencia y eso ya me da corriente. Pero RE es 1 sobre GM, entonces 1 sobre RE es GM y me queda la misma ecuación de antes. Y ese sería el modelo RE de un bipolar. Entonces el modelado de un bipolar en corriente alterna, voy a pasar aquí, ¿verdad? Al principio es convertir a corriente, después convertir a voltaje. El modelado se hace con diferentes circuitos. Entonces este primero de aquí es el modelo RE del transistor. El modelo RE es de libros más clásicos, dice que se usa para sustituir el transistor por un equivalente que tiene una impedancia, que es la impedancia equivalente del material en corriente alterna y una fuente dependiente de corriente. Entonces dice que un transistor, que es este símbolo, se puede representar internamente en corriente alterna y solo en corriente alterna por este equivalente, donde aquí hay una fuente de corriente, que es la corriente que va a salir del colector, que es la corriente que obtenemos de la primera cajita, ¿verdad? La corriente de salida, en función del voltaje que le pongamos en la entrada. El voltaje de entrada lo que me va a dar es una caída de tensión en la resistencia RE, que es la que está aquí abajo, y me va a dar una corriente de base. La salida es beta veces la corriente de base, porque un transistor tenía una corriente de colector beta veces mayor que la corriente de base. Pero entonces, si uno mide la corriente de base en este circuito, puede calcular la corriente de colector. Siempre es una ecuación de nodos, ¿verdad? Porque aquí en medio hay una combinación de cosas. Y la resistencia RE lo que describe es la resistencia equivalente del diodo base emisor. ¿Se acuerdan que aquí hay un diodo, ¿verdad? Base emisor tiene un diodito. Este diodo en corriente directa mide 0.7 voltios, ¿verdad? Y uno puede hacer las mallas y puede calcular cuánta corriente fluye en CD por el circuito si asumimos 0.7. Pero en corriente alterna, este diodo se describe por su equivalente de pequeña señal, que fue el pedacito de teoría que nos brincamos de las presentaciones de diodos, porque les dije que lo íbamos a ver aquí. Entonces, un diodo en corriente alterna se modela con su pendiente, ¿verdad? Esta resistencia es el inverso de la pendiente, que fue lo que discutí hace un ratito. Entonces, la idea aquí es que si tengo la ecuación y tengo ID y tensión base, bueno, corriente colector y tensión base emisor, que estoy revolviendo cosas, la pendiente me va a dar amperios entre voltios. Entonces la pendiente es la transconductancia. El inverso de la transconductancia es voltios entre amperios, que es una resistencia a la que vamos a llamar RE. Y entonces para calcular RE, yo necesito calcular la recta tangente al punto de operación. ¿Cómo saco las tangentes? Las pendientes las saco con las derivadas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la ecuación de que la corriente colector es IS por la exponencial del voltaje base emisor entre VT, esa es la ecuación original de un transistor, es la que me da esa ecuación. Y si yo la derivo, entonces lo que obtengo es la derivada con respecto al voltaje base emisor de IC, ¿verdad? Y eso va a ser IS por E a la VB entre VT, porque es una exponencial, multiplicado por ¿qué cosa? Por la regla de la cadena. La derivada de esta ecuación
Si la variable es, por 1 entre VT. Si la variable es VB, entonces la regla de la cadena sería derivar lo que está aquí arriba. Entonces tengo que multiplicarlo por 1 entre VT. Súper. Y entonces todo esto es la misma corriente. Entonces esto me da IC dividido entre VT. Y la corriente de colector es más o menos la corriente de emisor. Entonces esto es la corriente de emisor entre VT. Y esa es la ecuación que está. Esa es la ecuación de GM. Y entonces el inverso es voltaje térmico entre corriente de emisor. Entonces eso que está ahí en la esquinita no hace falta aprendérselo, es la derivación de dónde sale esta ecuación. Lo que dice es que la resistencia de emisor es la pendiente, el inverso de la pendiente de esta recta que sale por las derivadas y se calcula como el voltaje térmico, que son 26 milis, entre la corriente de CD del circuito. Entonces, para hacer el modelo de CA, que es este que está aquí, es un modelo linealizado, dijimos que lo que ocupábamos era la pendiente en alguna de sus versiones, ¿verdad? En este caso estamos escogiendo RE para ponérselo al modelo. Y RE se obtiene de la parte de CD del transistor, porque ocupamos saber cuánta corriente en CD pasa, que es la corriente de encendido que tiene, ¿verdad? Y esa corriente con el voltaje térmico me da una resistencia, ¿verdad? 26 milivoltios entre la corriente de emisor, que sería la resistencia equivalente de este diodo en corriente alterna. Se llama la resistencia dinámica del diodo y es diferente de la resistencia estática, porque si yo tengo un diodo y al diodo le pasan 0.7 voltios y 1 miliamperio, yo puedo calcular que ahí hay 700 ohmios, porque es voltaje entre corriente. Pero en corriente alterna, la resistencia que se ve es RE, y RE serían 26 milivoltios entre 1 miliamperio. Entonces serían 26 ohmios en CA y 700 ohmios en CD. Por eso es que son resistencias diferentes. En CD yo puedo aproximar que el diodo tendría 0.7 y 1 mili, son 700 ohmios, porque es voltaje entre corriente, y en CA es el voltaje térmico entre la corriente. Entonces ya no es 0.7, es el voltaje térmico porque salió de la pendiente, y son 26 ohmios. Entonces es muy diferente el modelo de CD del modelo de CA. Pero el modelo de CA es el que usamos para hacer los cálculos de ganancia, desde impedancias de entrada, impedancias de salida, es el que usamos para ver cuánto amplificó el transistor, porque es el que me permite saber cuál es la variación de corriente de colector. Y este modelo tiene varias versiones. Esta versión tiene la RE aquí abajo, pero en la siguiente página la otra versión es que tiene la resistencia en serie con la entrada y se llama beta RE. Son el mismo circuito, no son el mismo circuito, es mentira, pero son equivalentes porque la corriente de base es beta veces más pequeña que la corriente de emisor. Entonces yo puedo tener la resistencia abajo con la corriente de base o la resistencia arriba multiplicada por beta, porque la posición de esa resistencia depende de la corriente que pase por ahí. Entonces son dos modelos. Este de aquí es como el que más se usa, el de la segunda página. Pero en teoría yo puedo usar cualquiera de los dos y sustituirlo en un circuito para analizarlo dependiendo de qué me quede más fácil. Y con todo eso entonces se pueden hacer circuitos. Antes de pasar a los circuitos, un MOSFET tiene menos componentes porque el MOSFET tiene un aislante en el gate. Entonces el modelo de un MOSFET es la fuente de corriente, pero el gate no tiene nada. Hay como una desconexión y no tiene una resistencia asociada. Entonces el MOSFET no usa resistencia en el gate. El MOSFET de hecho tiene una resistencia de entrada infinita. La resistencia de aquí para allá es infinita. Eso sería ZI. Y ZI infinito era muy bueno, según lo que habíamos visto en las páginas para atrás. Porque entonces no importa si la fuente tiene una resistencia en serie, ¿verdad? Esta es la fuente alterna. Esta resistencia puede tener 100 kilo ohms, que no importa, porque esto está dividido con una resistencia infinita. Entonces, como no pasa corriente, toda la tensión llega al transistor. Entonces es muy bueno en la entrada del MOSFET. Y el circuito equivalente es este. La transconductancia también se calcula como la pendiente de las curvas, ¿verdad? Esa sería la pendiente directamente, sería la derivada de la curva del transistor. Entonces si tenemos aquí VTH y aquí la ecuación cuadrática, y esto es ID con VGS, derivamos en el punto de operación y linealizamos, y eso es la transconductancia, que es ID contra VGS, esto es GM.
yo podría sacar un entre GM y sacar como una resistencia también, pero para este modelo no usamos la resistencia, usamos solo la transconductancia y sacamos que la corriente de salida es la transconductancia por la tensión de entrada. Entonces Y es igual a M más M por X. Y aquí abajo está la transconductancia del MOSFET, que está hecha también con la ecuación, tengo que corregirla porque la que habíamos visto tenía K medios, entonces esto sería K medios y este ya no debería tener el 2. Porque K lo sacábamos de Spice, ¿verdad? O lo sacábamos de diferentes fuentes. Entonces K era K' W entre L y K' venía de Spice, del parámetro Kp. Y entonces K está en estas ecuaciones como K medios por VGS menos VTH al cuadrado, o después de derivar me queda solo K o VGS menos VTH. Entonces la transconductancia del MOSFET es más enredadilla, depende del voltaje y de la constante. Pero se calcula de esa manera y con eso podemos modelar los amplificadores. Lo que habría que hacer aquí es como una ficha, porque son muchos conceptos pequeñitos, ¿verdad? Entonces, yo diría que de estas 3 páginas, lo que tenemos que apuntar y recordar es que la resistencia dinámica del bipolar es esa fórmula, es el voltaje térmico entre la corriente, y que el MOSFET tiene una transconductancia que es esta fórmula. Esas dos son las ecuaciones importantes que podríamos copiar ahí en un papelito, porque son la constante que me va a permitir convertir el voltaje de entrada a una corriente de salida. Y con eso entonces vienen los circuitos. Entonces, el análisis de un circuito completo debería hacerse por superposición con la parte de CD primero, y después de resolverlo en CD, apagamos todas las fuentes de CD y encendemos las fuentes de CA. Entonces dice que en el siguiente circuito se va a hacer solamente el análisis de CA, asumiendo que ya en CD habíamos resuelto el circuito en otras ocasiones, que de hecho por el orden que tiene el curso, ¿verdad? Ya habíamos hecho análisis de CD de los mismos circuitos de polarización de amplificadores hace rato, solo que no pusimos que eran amplificadores, pero la polarización de divisor de tensión, la polarización fija, la polarización con degeneración de emisor, todas esas son formas de encender amplificadores. Y entonces cuando ya hicimos el análisis de CD, en CA podemos apagar las fuentes de CD y reemplazar las fuentes de voltaje por cortos y las fuentes de corriente por circuitos abiertos. Esto es por la impedancia que tienen internamente. Una fuente de voltaje tiene una impedancia de 0 internamente, y una fuente de corriente tiene una impedancia infinita. Porque habíamos dicho que una fuente de voltaje ideal tiene una resistencia muy pequeña asociada, y una fuente de corriente ideal tiene una resistencia en paralelo muy alta. Entonces esas son las resistencias equivalentes de una fuente de CD y de una fuente de CA. Para todos los circuitos que sea que vamos a analizar, siempre están en la zona de saturación, o la zona de... Sí, porque en las otras zonas, bueno, es que depende, porque el MOSFET tiene que estar en saturación, el bipolar no puede estar saturado, el bipolar tiene que estar en la región donde son fuentes de corriente, que es en la región activa directa para el bipolar o la región de saturación para el MOSFET. Esas estaban cruzadas, ¿verdad? Porque la región de saturación para el bipolar es mala y para el MOSFET es buena. Se llaman al revés. Pero es la parte donde los circuitos funcionan como fuentes de corriente. Y vamos a suponer en el análisis de alterna que los condensadores de acople operan bien, y entonces en el análisis de alterna se sustituyen por cortocircuitos por el momento. Son 3 pasos. El paso 1 para analizar un circuito, digamos, si uno tiene un circuito grande en papel, es hacer toda la parte de CD y resolver la polarización en CD, desconectando todo lo de CA y abriendo los condensadores. Una vez que lo tenemos en CD, apagamos las fuentes de CD, que es lo que dice aquí en rojo. Las fuentes de CD se apagan y se sustituyen por cortos o abiertos. Se conectan los condensadores de acople como acople perfecto y se encienden las fuentes de CA. Y entonces
Bueno, esto de los redes de 2 puertos ya lo vimos, dijimos que tiene entrada, tiene salida y que la función H sería como la ganancia, pero ya lo vimos. Entonces aquí hay diferentes circuitos. No sé por qué empiezan por el de base común, pero bueno, está el de base común primero. Hay 3 configuraciones de circuitos principales, porque el transistor tiene 3 terminales, en la base, el colector y el emisor. Entonces en teoría yo puedo poner la entrada en cualquiera de ellas, más o menos. Yo puedo poner aquí VIN con respecto a tierra y pretender sacar de aquí VOUT. Puedo poner VIN de este lado y ponerle una resistencia de este lado y puedo sacar VOUT de aquí abajo. Entonces aquí la entrada está en la base y la salida está en el colector. Aquí la entrada está en la base y la salida está en el emisor. En esos 2 casos, la entrada con respecto a tierra y la entrada con respecto a este nodo tienen una variación en la tensión base emisor, pero puedo conectarlos al revés. Yo puedo conectar la base a tierra, bueno, un valor de CD, pero en CD ese valor está apagado, y aquí puedo conectar la fuente, y entonces esto es VIN, y lo que dice es que la tensión de aquí para acá tiene una diferencia de fase, ¿verdad? Porque la tensión base emisor es negativa, pero yo puedo sacar el voltaje de salida aquí. Y esas son las únicas 3 configuraciones válidas, porque yo no puedo poner la entrada en el emisor y sacar la salida de la base, porque la tensión de la base no es función de la corriente de colector. Entonces esa no me sirve. Y las otras combinaciones que se podrían hacer es usar la misma terminal como entrada y salida, que tampoco son válidas. Entonces estas son las únicas 3 que existen. Las configuraciones se llaman, esta sería la entrada en la base y la salida en el colector. Tienen el nombre de la terminal que no se está usando, porque la terminal que no se usa como referencia. Entonces, en esta de aquí, la salida se mide del colector hasta tierra y la entrada se mide de la base hasta tierra, y entonces la tierra es el común. Este circuito se llama emisor común. Sí, ¿verdad? Entonces, la entrada está en la base, la salida en el colector, y se miden con respecto al emisor, que es el común. Luego el otro circuito debería tener aquí un voltaje, pero como estamos en alterna, este voltaje lo apagamos. Esto de aquí es la fuente VSC, que la tengo que apagar para hacer el análisis de alterna. Y entonces la entrada está en la base y la salida en el emisor. Este se llama colector común. Y este último se llama base común. Entonces, en base común, la entrada está en el emisor del transistor, la salida está en el colector, y la base está conectada directamente a tierra, que es el común. La base no puede tener tierra en CD, la base tiene que tener una fuente ahí que lo polarice, pero aquí vamos a suponer que hay tierra porque es la parte de SA. Y entonces lo que se hace es que se construye el diagrama del transistor con las resistencias que tengan conectadas. Aquí tiene una fuente VE y una fuente VCC. Que me parece que están al revés. Creo que estas fuentes están al revés en esta página. Porque la fuente VCC tiene que ser positiva del lado de RC y tiene que encender el transistor para allá, y la corriente tiene que llegar a RE y tiene que bajar hasta VEE. Entonces creo que la polaridad de las fuentes está invertida. En esta página este debería ser el más, y este debería ser el menos, y este debería ser el menos, y este debería ser el más. Ahora, la cuestión es que para estudiar esto, lo que les recomiendo es que busquen un libro de los que tienen toda la vida de existir. Yo estudié con el Boylestad en el cole hace 1000 años y traía estos circuitos. El libro de Boylestad trae este análisis, son 2 paginitas del Boylestad, y está bien explicado y trae ejemplos. Entonces, no sé, yo copiaría el Boylestad y lo pegaría aquí. La verdad tengo que hacerlo, pero bueno, es la misma información. Los condensadores de acople, entonces asumimos que son cortocircuitos, y el circuito vamos a apagarle las fuentes de CD, porque dijimos que las fuentes de CD son irrelevantes para este análisis. Entonces no importa los signos, estas las voy a cortocircuitar y voy a dibujar. Bueno, una vez que se cortocircuitan las fuentes, ¿verdad? Apagamos las fuentes de CD, cambiamos los condensadores de acople por cortocircuitos. Ese es el segundo paso. Y lo tercero es que reemplazamos el transistor por uno de los circuitos equivalentes. Puede ser cualquiera de los dos.
siempre y cuando respetemos el orden de las terminales. Entonces, de los dos circulitos que habían atrás, puedo usar cualquiera de los dos para reemplazar. En este queda más fácil reemplazar el que solo tiene RE, no el otro que tiene beta RE, sino este que tiene RE solito. Y lo que corresponde aquí es que, como esta es la fuente de tensión del circuito, lo que hay que calcular es el voltaje de salida. Esto es puro análisis de circuitos, ¿verdad? De C6 ya. No tiene, la única novedad es que ahí había un transistor antes, pero después de reemplazarlo, esto es un sistema que se resuelve con análisis de circuitos. Por eso es que los cursos anteriores también hay que mantenerlos siempre ahí en la memoria. Y entonces lo que se observa es que el voltaje de entrada está en paralelo con RE mayúscula y con RE minúscula. Entonces yo puedo con el voltaje de entrada calcular cuál es la corriente que viene por aquí, pero esta no me hace mucha falta. Y la corriente que viene por aquí, que esta sí es muy necesaria, porque la corriente que entre por aquí es la corriente de base. Bueno, no es la corriente de base, es la corriente de emisor. La corriente de base está aquí abajo. Entonces, si yo sé cuál es la corriente que viene por aquí por RE, porque es el voltaje entre la resistencia RE, esa es la corriente de emisor, la corriente de base yo la puedo calcular porque de este otro lado tenga beta por IB. Entonces beta por IB más IB me da la corriente que ya tengo. Lo que tengo que hacer es un nodo aquí. Pero ¿cómo usamos el RE si el RE depende de la corriente del emisor? Porque ya habíamos dicho que en CD el circuito estaba resuelto. Entonces ya para poder llegar a este paso yo tuve que haber resuelto la polarización. Entonces ya tengo que tener el valor de IC que me dio 1 miliamperio, el valor de VB que me dio 0.7 voltios, el valor del voltaje en la base era 2 voltios, el voltaje del colector era 3 voltios, el voltaje del emisor era bueno, aquí tiene que ser 0. De hecho, 1.3, digamos. Entonces tengo que tener el punto de operación en CD para después poder hacer este análisis. Tengo que hacerlos por aparte. Entonces en CD lo hago primero y tengo que tener toda esa lista de valores. Y ahora vengo aquí y calculo RE. Entonces uno de los primeros pasos es que RE sería VT entre la corriente que ya tengo. Son 26 milivoltios entre la corriente que está ahí arriba, que por ejemplo le pusimos 1 mili. Entonces el RE ya lo tendría, son 26 ohmios. Y con la fuente de la entrada, que yo puedo decir que aquí hay 100 milivoltios, por poner un ejemplo, 100 milivoltios, 26 ohmios, por aquí tengo 100 milivoltios entre 26, tengo una corriente. No, RE es un valor externo, esta es la de 26 ohmios. Entonces puedo sacar la corriente por ahí, después la corriente de base más beta veces la corriente de base me da esta en total, y entonces yo puedo hacer una ecuación, ¿verdad? Puedo decir que corriente de base más beta veces corriente de base suman la corriente por RE, que era el voltaje de entrada entre RE, y de ahí despejo la corriente base. Ya teniendo calculada la corriente base, saqué la corriente colector, y la corriente colector, la única parte por donde pasa es por esta resistencia, y pasa para allá, me da positivo y negativo. Entonces el voltaje de salida sería menos beta veces IB por RC, que es la IDOM, es la corriente que pasa por esa resistencia multiplicado por la resistencia con un signo menos porque va para arriba. Y entonces esta ecuación es el voltaje de salida, y el voltaje de entrada lo relaciono aquí, ¿verdad? Y entonces si yo pego esta ecuación, que es el análisis de la entrada, con esta ecuación, que es el análisis de la salida, y sustituyo IB, me queda una ecuación que solo depende de VO y de OI. Y entonces podemos despejar la ganancia. Me quedan 3 minutos, ya se me acabó el tiempo. Pero entonces la idea es que los pasos para el análisis de un circuito amplificador son: primero resolverlo en CD, ignorando los condensadores y esas cosas, los condensadores en abierto, ignorando toda la parte C. Y una vez que tengo esto, calculo el valor de RE y vengo aquí, apago todas las fuentes de CD, cortocircuito los condensadores y sustituyo el modelo. Y lo que tengo que hacer es análisis de mallas, de nodos, etc. Entonces aquí en la página que sigue lo que está es el circuito redibujado. Lo que va a quedar es que RE mayúscula y RE minúscula están paralelo con la entrada, que la fuente de corriente está hacia tierra, entonces está por aquí,
y que la resistencia RC está hacia tierra. Este es el mismo circuito, solo que redibujado un poquito más bonito, y está lo que les decía hace un ratito, ¿verdad? Que la corriente por aquí yo la puedo calcular, después tengo que la corriente de base es la corriente que viene ahí por estos nodos, y podría obtener entonces el valor de la corriente de salida. Los pasos son que en esta parte, la impedancia de entrada es, ¿verdad? Lo que ve esta fuente son esas dos resistencias en paralelo, que esa sería la resistencia de entrada del amplificador, la impedancia de entrada del amplificador. Ya tengo los valores porque este venía en el esquemático y este lo calculé con el valor de CD del circuito. Después la resistencia de salida es lo que ve esto. Esta es una fuente de corriente ideal, entonces no tiene resistencia. Lo único que ve la fuente de salida, bueno, el nodo de salida es esta resistencia, porque aquí está separado. La impedancia de salida es RC, y la ganancia se analiza con las dos mitades. Entonces les decía que el voltaje de entrada dividido entre la resistencia de entrada me da la corriente de emisor, que es esta que viene por aquí. Y la corriente de emisor sale del emisor, entonces va para allá. La corriente de emisor es función de corriente de base y de beta más 1, entonces yo puedo despejar la corriente de base. Este análisis está hecho en los libros también, son los mismos circuitos de toda la vida, el de base común no va a cambiar nunca. Entonces estas ecuaciones vienen así como paso por paso. Uno puede hacer un algoritmo con esto, ¿verdad? Y todos los circuitos de base común tendrían esta ganancia. Entonces tengo la corriente de emisor y puedo sacar la corriente de base. Con la corriente de base puedo sacar que, esta es una sola ecuación. Despejo la corriente de base, que es esto. Y la corriente de base la uso aquí arriba para sacar la corriente de colector. Entonces con la corriente colector sería esto, beta y B, que multiplicado por la resistencia me da el voltaje de salida. Entonces en la página pasada ya estaba esta ecuación, se combinan las dos usando IB, ¿verdad? Yo esta ecuación la sustituyo aquí arriba y queda voltaje de salida, voltaje de entrada. Este voltaje de entrada lo paso a dividir, entonces la tensión de salida entre la tensión de la entrada es la ganancia, y me queda esta ecuación que es RC entre RE. Este término beta entre beta más 1 se desaparece porque normalmente beta es muy alto, beta puede andar por ahí de 100, 200, entonces 200 entre 201 es casi 1, y la mayoría de los libros ignoran esto y lo ponen así. Y entonces lo que dice es que la ganancia de este circuito es la resistencia colector entre la resistencia interna del diodo que está ahí abajo, y esto es lo que nos dice cuánto amplifica esta configuración. Entonces si esto da 100, el amplificador toma la entrada y la multiplica por 100. Esta parte yo sé que está muy a la carrera, pero entonces lo que les recomiendo es que abran un libro del Boyle, es excelente, se llama Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos, y están analizando un emisor común en el lab. No sé cuál es el que les toca, pero lo veo ahora en un rato, para verles. En el libro están los pasos con el análisis, entonces son lo mismo que viene aquí en las diapositivas. Y la clave es calcular eso, ganancia, impedancia de entrada, impedancia de salida, para poder ver cómo responde a fuentes de corriente alterna, ya teniendo la parte de CD calculada. Al final sabemos que la suma de las señales va a ser la superposición del CD y del CA, entonces en la entrada se suman las dos, en la salida se suman las dos. Y eso es lo que se vería en el osciloscopio. Y yo creo que por hoy es mucha materia y ya se me acabó el tiempo, entonces paramos por aquí. El viernes nos vemos remoto. Hace rato quería preguntarle los tipos de amplificadores porque no lo agarré. Sí. Los tres tipos son emisor común, base común y colector común. El de inversor, atenuador. Sí. Con el tema de la magnitud, ¿no? Sí, eso es, que si el amplificador tiene, si yo pongo 10 milivoltios aquí y obtengo 100, está amplificando, entonces la magnitud de la ganancia es mayor que 1. Si tengo el amplificador, tengo 10 milivoltios y aquí tengo 1 milivoltio, entonces la magnitud de la ganancia es menor que 1, entonces atenúa. Y si yo tengo 10 milivoltios y tengo 10 milivoltios, es un seguidor. Entonces amplifica, atenúa, y esto es un seguidor. Y ahora, la salida puede estar con la misma fase de la entrada o con la fase opuesta. Entonces los amplificadores que tengan salida de menos 100, de menos 1 o de menos 10, no es que la salida es negativa, es que la salida es un menos coseno.
Entonces esos son los inversores. Los que no tienen la salida invertida son no inversores. Pero una cosa es la magnitud, que es si amplifica o atenúa, y la otra es el signo de la salida. Eso. Entonces aquí... Y el que decía no inversor, que decía que AV era mayor que 1. Exacto, son estos tres. Estos tres son no inversores. Inversores es si la fase de la salida está opuesta. Y no inversores es si la salida tiene la misma fase que la entrada. Entonces voy a dejar la grabación hasta aquí.